Saludos y bienvenidos a Oriens Fidei, el Oriente donde nació la fe y nunca se fue. Hoy hablaremos de una de las ciudades más importantes del cristianismo antiguo y también del Imperio Romano. Me refiero a la ciudad de Antioquía. Antioquía de Siria fue fundada hacia el año 300 a.C. por Seleuco I, uno de los generales de Alejandro Magno y fundador del Imperio Seleucida. La ciudad se levantó en un enclave estratégico del noroeste de Siria, a orillas del río Orontes, a unos 30 kilómetros del mar Mediterráneo, comunicada con el mar a través del puerto de Seleucia Pieria. Esta posición la convertía en un auténtico nudo entre Anatolia, Mesopotamia, el Levante y el Mediterráneo oriental. Desde su origen, Antioquía fue concebida como una ciudad helenística de primer orden, organizada según el modelo griego, con ágora, templos, gimnasios y una clara división urbana. Pronto se convirtió en una de las grandes capitales del mundo helenístico, comparable, aunque no idéntica, a Alejandría o Pérgamo. A diferencia de estas, Antioquía destacó por su extraordinaria diversidad étnica y cultural, fruto de su posición fronteriza entre Oriente y Occidente. En el plano religioso, la ciudad fue marcadamente politeísta y sincrética. Predominaron los cultos griegos tradicionales, Zeus, Apolo, Artemisa, junto a divinidades orientales adaptadas al lenguaje helenístico. El culto cívico, los rituales públicos y las fiestas religiosas formaban parte esencial de la vida urbana. Al mismo tiempo, Antioquía albergó una importante comunidad judía, bien integrada jurídicamente, lo que convirtió a la ciudad en un espacio de convivencia, no exento de tensiones, entre tradiciones religiosas distintas. Tras décadas de inestabilidad en el mundo seleucida, Antioquía pasó a dominio romano en el año 64 a.C., cuando Pompeyo incorporó Siria a la esfera romana. Desde entonces, la ciudad se convirtió en capital de la provincia romana de Siria, una de las más ricas y estratégicas del imperio. Bajo la República tardía, y más tarde con la llegada de Augusto y la proclamación del imperio, Antioquía reforzó su papel como centro administrativo, militar y comercial. En época de Augusto, Antioquía era ya una de las mayores ciudades del Imperio Romano, solo por detrás de Roma y Alejandría. Cosmopolita, rica y profundamente religiosa, la ciudad reunía todas las condiciones para convertirse, más adelante, en un escenario decisivo para la expansión del cristianismo primitivo. Para comprender la posterior implantación del cristianismo en Antioquía, es imprescindible conocer previamente la importante comunidad judía que existía en la ciudad desde sus orígenes. Los judíos estaban presentes en Antioquía desde la fundación misma de la ciudad, favorecidos por la cercanía con Palestina y por el papel administrativo y comercial que la urbe desempeñó desde época helenística. Aunque su establecimiento fue relativamente reciente, la comunidad creció con rapidez, y ya en época romana, Antioquía se convirtió en una de las ciudades con mayor población judía del Mediterráneo oriental, junto a Alejandría y Roma. Las fuentes antiguas subrayan que los judíos gozaron durante largo tiempo de una situación estable y protegida, especialmente bajo los reyes seleucidas y en los primeros decenios del dominio romano.
Las estimaciones modernas sobre su número varían, pero es verosímil pensar en decenas de miles de habitantes, lo que da una idea clara de su peso demográfico y social dentro de la ciudad. Durante gran parte del siglo I de nuestra era, la convivencia fue relativamente pacífica. Incluso en momentos de crisis general, como el estallido de la gran revuelta judía contra Roma en el año 66, Antioquía se distinguió de otras ciudades sirias por no participar inicialmente en masacres contra la población judía. Esta actitud parece explicarse tanto por razones prácticas, por el elevado número de judíos, como por la percepción de que no representaban una amenaza inmediata para el orden urbano. Sin embargo, la situación se deterioró progresivamente. Episodios de violencia, instigados por figuras hostiles y alimentados por el clima general de sospecha tras la guerra judía, marcaron un punto de inflexión. A pesar de ello, las autoridades romanas actuaron en varias ocasiones para proteger legalmente a la comunidad judía, confirmando sus derechos y rechazando peticiones populares para expulsarlos o privarlos de sus privilegios. Con todo, aunque su estatus jurídico se mantuvo formalmente, el período de mayor prosperidad había quedado atrás. Desde el punto de vista institucional, la comunidad judía de Antioquía estaba organizada como una politeuma, es decir, una corporación reconocida oficialmente, con autonomía interna para regirse por sus propias leyes y conservar su identidad religiosa. No vivían aislados en un gueto, sino repartidos por distintos barrios, articulados en torno a varias sinagogas. Al frente se situaba un jefe comunitario, asistido por un consejo de ancianos que representaba a la colectividad ante las autoridades civiles. En las primeras décadas del siglo I, la judería antioquena vivió su momento de máximo esplendor económico y cultural. Mantuvo estrechos vínculos con Jerusalén y ejerció una notable atracción religiosa sobre sectores del mundo pagano, dando lugar a prosélitos y a los llamados temerosos de Dios. Este entorno, marcado por el contacto entre judaísmo, helenismo y religiosidad urbana, sería decisivo para que, poco después, el cristianismo encontrara en Antioquía un terreno especialmente fértil. La aparición de una comunidad cristiana en Antioquía no fue un fenómeno aislado ni repentino. Fue el resultado de un proceso que se desarrolló en el seno de la compleja realidad religiosa y social de la ciudad, marcada por la fuerte presencia judía, el helenismo y el dominio romano. Precisamente por esa diversidad, Antioquía se convirtió muy pronto en uno de los espacios más decisivos para la historia del cristianismo primitivo. Según relatan los Hechos de los Apóstoles, el cristianismo llegó a Antioquía como consecuencia indirecta de la persecución desencadenada en Jerusalén tras la muerte de Esteban. Algunos de aquellos creyentes dispersos comenzaron a anunciar a Jesús no solo a judíos, sino también a paganos de cultura griega. Este dato es fundamental. Antioquía fue uno de los primeros lugares donde el mensaje cristiano cruzó claramente las fronteras del judaísmo. La comunidad inicial estuvo formada, por tanto, por un grupo heterogéneo: judíos hebreos, judíos helenistas y paganos simpatizantes del judaísmo, los llamados temerosos de Dios. Este cruce de procedencias explica tanto el dinamismo de la comunidad
como los conflictos que pronto surgieron en su interior. No se trataba simplemente de creer en Jesús, sino de cómo vivir esa fe, qué relación mantener con la ley, con las prácticas alimentarias, con la circuncisión y con la tradición judía. Es en este contexto donde aparece la figura de Bernabé, enviado desde Jerusalén para supervisar lo que estaba ocurriendo en Antioquía. Lejos de frenar el movimiento, Bernabé reconoce la autenticidad de la comunidad y busca a Pablo, que se encontraba en Tarso, para incorporarlo a la misión. Durante un tiempo considerable, ambos enseñaron juntos en Antioquía, y fue allí donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos, un término probablemente acuñado desde fuera, pero que refleja ya la conciencia de una identidad diferenciada. La convivencia entre creyentes de origen judío y gentil no estuvo exenta de tensiones. Aquí se plantearon de forma concreta cuestiones que afectarían a toda la Iglesia. ¿Debían los paganos observar la ley de Moisés? ¿Era posible una comunidad mixta? ¿Qué papel tenía Jerusalén como referencia? Estas tensiones desembocaron en dos episodios fundamentales: la Asamblea de Jerusalén y el enfrentamiento entre Pablo y Pedro en Antioquía. Ambos acontecimientos son clave para entender el desarrollo del cristianismo primitivo. Pero no me detendré aquí en ellos porque ya les hemos dedicado un vídeo específico. Basta decir que reflejan una iglesia viva, en proceso de discernimiento, donde no todo estaba decidido desde el principio y donde Antioquía desempeñó un papel central como espacio de innovación y conflicto. Tras la primera generación apostólica, la comunidad cristiana de Antioquía no desapareció ni quedó diluida. Al contrario, se consolidó y evolucionó, dando paso a lo que podemos llamar una segunda generación de cristianos, ya a finales del siglo I. Este periodo es especialmente interesante porque coincide con la progresiva desaparición de los apóstoles y con la necesidad de estructurar la Iglesia de manera más estable. Las cartas de San Ignacio de Antioquía, escritas a comienzos del siglo II, son un reflejo de una situación anterior. Nos permiten asomarnos a esa comunidad ya madura. En ellas aparece una iglesia bien organizada, con obispos, presbíteros y diáconos, y una fuerte conciencia de unidad en torno al obispo como garante de la fe y de la comunión. Ignacio refleja también un contexto de tensiones doctrinales. La comunidad antioquena ya no se enfrenta solo al judaísmo, sino a corrientes internas que cuestionan la encarnación real de Cristo o relativizan su pasión y su muerte. Esto muestra que el cristianismo de finales del siglo I ha entrado en una nueva fase. Ya no lucha solo por definirse frente al judaísmo, sino también frente a interpretaciones divergentes surgidas en su propio seno. Otro rasgo importante de esta segunda generación es la normalización de la marginalidad cristiana dentro del Imperio Romano. Aunque no pueda hablarse aún de persecuciones sistemáticas, los cristianos comienzan a ser vistos con recelo. Ignacio, camino del martirio, da testimonio de una fe vivida, ya no solo como adhesión intelectual, sino como entrega total, incluso hasta la muerte. Antioquía, de nuevo, aparece como un punto clave, una ciudad grande, visible, donde el cristianismo no podía pasar desapercibido. Así, a finales del siglo I, la Iglesia de Antioquía se presenta como una comunidad plenamente diferenciada del judaísmo,
mayoritariamente gentil, estructurada jerárquicamente y consciente de su identidad. Ya no es solo una comunidad misionera, sino una iglesia con memoria, tradición y autoridad. Desde allí, el cristianismo seguirá proyectándose hacia otras regiones del imperio, manteniendo siempre ese equilibrio característico entre diversidad cultural y unidad en la fe. En definitiva, Antioquía no fue solo un lugar de paso para Pablo, ni un escenario puntual de conflictos apostólicos. Fue uno de los grandes centros del cristianismo antiguo, donde se ensayaron formas de convivencia, de autoridad y de identidad que marcarían decisivamente la historia posterior de la Iglesia. Al cerrar este recorrido por la historia de Antioquía, desde su fundación hasta finales del siglo I, resulta evidente que la ciudad desempeñó un papel singular en el proceso por el cual el cristianismo dejó de ser un movimiento carismático para convertirse en una iglesia organizada y estable dentro del mundo romano. Antioquía no fue importante por un solo acontecimiento, sino por la acumulación de condiciones históricas que hicieron posible esa transformación. Desde sus orígenes como capital helenística y más tarde como gran metrópoli del Oriente romano, Antioquía fue una ciudad marcada por la diversidad cultural y religiosa. El peso de su comunidad judía, bien integrada y abierta al entorno helenístico, proporcionó el marco inicial en el que el cristianismo pudo arraigarse y expandirse. Allí, el mensaje sobre Jesús comenzó a dirigirse con naturalidad tanto a judíos como a gentiles, obligando a la comunidad creyente a definir su identidad y sus prácticas. A finales del siglo I, el cristianismo antioqueno muestra ya signos claros de institucionalización. La comunidad no depende únicamente de figuras apostólicas itinerantes, sino que cuenta con estructuras de autoridad, normas de convivencia y una vida litúrgica reconocible. En este punto resulta significativo traer a colación la Didaché, un escrito cristiano muy temprano, probablemente surgido en el ámbito sirio, que refleja un cristianismo aún cercano a sus orígenes, pero ya preocupado por el orden comunitario. La Didaché no menciona Antioquía de forma explícita, pero describe comunidades con obispos y diáconos, normas morales claras, prácticas litúrgicas compartidas y mecanismos para discernir la autoridad de maestros y profetas itinerantes. Este retrato encaja bien con lo que sabemos de la iglesia antioquena en las décadas finales del siglo I, una comunidad viva, plural, pero consciente de la necesidad de unidad, disciplina y continuidad. Así, Antioquía aparece como un espacio donde el cristianismo aprendió a organizarse sin perder su impulso misionero. No fue el único lugar donde esto ocurrió, pero sí uno de los primeros grandes escenarios urbanos en los que la fe cristiana se adaptó a la vida de una metrópoli imperial. En los siglos siguientes, Antioquía seguirá siendo un referente, aunque su protagonismo evolucione y otros centros cristianos ocupen el primer plano. Por ahora, basta constatar que en esta ciudad el cristianismo dio un paso decisivo. Aprendió a ser iglesia en el corazón del Imperio Romano. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones, cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei.